Muy buenas noches, bienvenidos de regreso a Factor 11. Yo soy Eric Eklund y hoy día tenemos a dos invitados, a Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía y Minas. Bienvenido, Pedro. Y también a Raúl Chanamé, a quien todos ustedes ya conocen, que ha sido decano del Colegio de Abogados. Bienvenido, Raúl. Eric, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá, entre todo. Me gustaría empezar con el tema de la minería, aprovechando que estás acá, Pedro. El Instituto Peruano de Economía, el IPE, ha calculado que entre el 2011 y el 2014, el 13% del PBI fue lo que dejó de percibir, lo que dejamos de crecer y producir, es decir, casi 70.000 millones de dólares, ¿no? Y ese es un problema que viene incluso desde antes, incluso cuando tú eras viceministro, del 2006 al 2011, en el periodo de Alan García, para remontarnos a lo que es Cajamarca. Cajamarca solamente devolvió 1.230 millones de soles, ¿no? El 85% del dinero que tuvo disponible lo regresó a Lima. Y eso es algo de lo que ni Santos ni Arana cuentan, digamos, ¿no? Ni mucho menos Verónica Mendoza. ¿Qué es lo que está ahora que el tema de la minería está retomando al diálogo político? ¿Cómo ustedes ven este tema? ¿Cómo, digamos, las nuevas caras políticas en esta segunda vuelta, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori? ¿Cuál crees que debe ser el mensaje que deben dar no solamente a las áreas mineras, sino a la población en general? Bueno, hay varios aspectos. Se ha ido deteriorando cada vez más la relación entre, por ejemplo, Cajamarca con la minería. En Cajamarca hay problemas que tienen que ver con el pasado, prácticas que no corresponden al paradigma ambiental ni a lo que hoy se llama la teoría del valor compartido. Es decir, el Perú necesita su industria extractiva en tanto no ha apostado a su gente, a la educación de su gente que le permita tener una diversificación productiva y lograr lo que hace Singapur, que exporta el talento de su gente porque no tiene materias primas que exportar al mundo. Pero eso es el esfuerzo de 2, 3 generaciones. Y en Perú estamos invirtiendo en educación la mitad de lo que deberíamos. Al margen de serios problemas de infraestructura, uno se va alejando de la costa o de las capitales de departamento y ve cómo el Estado es cada vez más ineficiente hasta que llega un momento que el Estado no está presente. Entonces, a eso le sumas pasivos o heridas abiertas de la antigua minería, que no han sido curadas. Muy poco es el porcentaje que se ha remediado. A ello le sumas la presencia en la minería ilegal o informal, que daña fuentes de agua, que afecta a las personas. Todo esto genera un clima de poca gobernabilidad y de profunda desconfianza. ¿Qué hay que hacer? Hay que mostrar que existe una nueva forma de trabajar, aprender de las experiencias de Canadá, de Australia, de Noruega, que son países que pueden, más allá de que no es cierto que no haya conflictos, sí hay conflictos, pero el balance es positivo. Por distintas fórmulas que se han sacado adelante, se garantiza y se adelanta incluso los beneficios que puede generar una industria extractiva para empoderar a la gente. Y ayudar, por ejemplo, a que los jóvenes tengan una carrera técnica como monitores ambientales independientes y ayuden a la OEFA y al Estado en garantizar que no se va a contaminar el agua, el suelo, que se va a respetar lo que está escrito en blanco y negro. Y lo otro es generar una serie de oportunidades, no a través de dádivas, sino de un fideicomiso independiente manejado por gente que no tiene que ver con la minera, que empieza a construir la hoja de ruta de un desarrollo sostenible que haga que haya una vida y un compromiso más allá de que se agote el yacimiento. Pero todas estas nuevas formas de trabajar exigen una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y toma tiempo, pero hay experiencias positivas. El agua potable, el manejo de los residuos en Arequipa se han hecho o se están haciendo gracias a la minería. Entonces, hay cosas que el Perú tiene que ponderar. De la noche a la mañana no podemos dejar de depender de materias primas porque las evidencias son claras. Mira tú lo que ha sacado el reporte del Estado de la Educación. Estamos casi entre los últimos países del mundo.
Raúl, ¿cuál es tu percepción sobre todo esto? Yo creo que la coyuntura electoral le da respuesta de alguna manera a estos dilemas. ¿Qué cosa es lo que reclaman los electores, los sectores pobres o mineros? ¿Cuál ha sido el voto que han tenido ellos? Ha sido un voto por una presencia más activa del Estado en relación al tema del control, al tema de fiscalización. Yo creo que si algo tenemos que evidenciar de los errores de la economía de mercado es que carecemos de este Estado dúctil, fuerte, que pueda controlar. Pedro ha identificado de alguna manera estos temas y eso genera pues una desconfianza y es también la reticencia electoral que existen en diversos sectores en relación al tema del mercado, ¿no? El mercado tiene imperfecciones severas que los candidatos que hoy día disputan la segunda vuelta tienen que afirmar y creo que la táctica electoral va por allí, ¿no? En el caso de, bueno, tú has dado las encuestas y en las encuestas lo que nos están indicando es que están disputando ya el 10% de los electores, no hay más, ¿no? Reúnen cerca del 85% de la intención de voto. Entonces, ¿y cuál es el discurso que tienen ambos? El discurso es, en el caso de Keiko, es el tema de la seguridad, es el tema del asistencialismo, es Estado, y en el caso de PPK he visto que en las últimas 48 horas ha enfatizado en el tema del agua, del desagüe, que creo que es una bandera que va precisamente a estos segmentos que se reconocen excluidos de los beneficios del mercado. Excelente. Pedro, tú fuiste vocero de Julio Guzmán en estas elecciones. Más allá de lo que se puede pensar acá en el Perú, fue un problema que lo llevamos a niveles internacionales, ¿no? UNASUR señaló que fue un proceso de normalidad democrática, mientras que la OEA dijo lo contrario. ¿Cuál es tu percepción ante todo esto? Bueno, sobre todo con respecto a lo de las tachas, ¿no? Sí, yo fui convocado como independiente en el grupo de plan de gobierno. En realidad no hubo mucho tiempo, era un grupo de primer nivel. Estamos hablando de Raúl Salazar, de Francisco Sagasti, y creo que se hizo un esfuerzo de plantear algunas cosas que van a servir para quienes están ahora en la disputa de la segunda vuelta. Yo a UNASUR no le creo, por muchas razones. Me parece que no hay prácticas de transparencia y el tema de la falta de fundamento o graves irregularidades va a sembrar un precedente importante para que en las próximas elecciones no se cometan los errores. La votación de 3 miembros del Jurado Nacional de Elecciones sin un fundamento claro frente a hechos que no eran tan graves, que motivaran que todo un candidato que representaba, según la última encuesta de opinión de la semana misma de la tacha, 21% del electorado, ha sembrado evidentemente un precedente que vamos a ver qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya no se puede regresar atrás, pero sí corregir hacia adelante y que tengamos mejores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, que haya una predictibilidad, que las sanciones tengan gradualidad y que las cosas se corrijan con debida anticipación, todo aquello que hace que un país tenga instituciones más sólidas y también que la justicia sea igual para todos. Yendo al tema de la segunda vuelta, me parece importante tomar en cuenta la cantidad de votos nulos, blancos y ausentes que se han presentado. Estamos hablando de una cifra mayor a 6 millones de personas. Creo yo que la atención de los candidatos en la segunda vuelta va a ser no tanto el electorado que ha votado por otros candidatos, sino este porcentaje tan grande de personas que tienen un valor decisivo en la segunda vuelta. Raúl, ¿cuál es su opinión con respecto al proceso de las tachas? Bueno, yo creo que existió un Frankenstein electoral que llevó pues a distorsionar el proceso electoral. Esto tiene que corregirse. El compromiso es que salga una reforma política. No sé si existirá la voluntad de la mayoría parlamentaria para hacer esa reforma política. Tenemos elecciones en el 2018. A cada 2 años tenemos elecciones municipales. Y con este sistema electoral vamos a tener otro fracaso en relación a la representatividad. Yo creo que hay que
hacer el tema de la reforma electoral, pero el gran tema, en alusión a Julio Guzmán, es qué va a quedar de Julio Guzmán. ¿Qué va a quedar? Yo creo que Guzmán tenía la oportunidad o tiene la oportunidad de convertirse en ese espacio para representar a la oposición. Hoy día está en una disputa quién va a ser la oposición, ¿no? ¿Tiene espacio Guzmán? No sé, creo que depende de él, de su voluntad política de construir una alternativa para darle continuidad al discurso, a la imagen que creó en esta primera vuelta electoral. Yo creo que el tema jurídico corre en paralelo, pero hay que ver las consecuencias políticas. Y el otro tema es, claro, de los resultados electorales se generará quién en la oposición. Si gana PPK, la cabeza de la oposición no va a ser Verónica Mendoza, como dicen algunos, sino va a ser Keiko, ¿no? Al revés, si ganase Keiko, creo que la cabeza de la oposición va a ser Verónica Mendoza y quedaría desplazado la opción potencial simbólica de Julio Guzmán. ¿Y tú quién crees que gane? Es muy difícil. Mucho Keiko depende, Fujimori? creo, de... Si tuviéramos que hacer una apuesta. No, si me dices hoy, seguramente serán como en las encuestas, pero todavía faltan pues varias semanas y mucho depende de la táctica, mucho depende de la sutileza, ¿no? Mucho depende de la capacidad de atraer ese voto. He visto iniciativas de Keiko que me parecen políticamente importantes. El tema de Harvard me pareció magnífico para ganar el centro, y también el irse al Callao, por ejemplo, en bicicleta. Simbólicamente está diciendo soy joven y simbólicamente voy al lugar, a la zona de más alta criminalidad, el tema del orden. Pero de otro lado, PPK tiene ventajas, tiene la ventaja de una gestión y capacidad exitosa, y lo que le está faltando es la propuesta que sensibilice a los electores de CID. Pedro, ¿tú por quién apostarías? ¿Por PPK o por Keiko Fujimori? Bueno, yo creo que ambas opciones tienen mucha similitud en la agenda básica, que es la económica. Lo importante es darnos cuenta cuál de esas opciones puede ayudar dentro de su propia visión del país a hacer que el Estado sea más eficiente, más transparente y más inclusivo. Creo yo que la opinión, y acá discrepo con mi amigo y colega, no me parece que Verónica desplace a cualquier opción de construcción de un proyecto político que está básicamente en seguir lo que tiene como fortaleza Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, hay que reconocerle que ha hecho un trabajo político de casi 5 años, o prácticamente 5 años, tiene mucha más presencia en el interior del país que Pedro Pablo Kuczynski, y creo yo que el ganador de este proceso va a ser aquel que sea capaz de convencer a todos, como el que habla, que es importante no solo dar una carta o mostrar una carta de compromisos mínimos en base a los errores del pasado, sino creo esencialmente en la capacidad de conformar un gabinete que responda a la mejor gente del Perú, comprometida en distintas líneas de trabajo, de tal manera de que no es solamente la apariencia, la gente no es ingenua, la gente lo que quiere ver es correspondencia del discurso con la realidad. Bueno, Pedro, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y tenemos que regresar también con nuestro último invitado, que es Carlos Tobar Carlín, el caricaturista de La República, quien está ya acá con nosotros en nuestro estudio. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, Raúl. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero están invitados de venir la próxima semana. Muchas gracias por estar acá. Regresamos en breves.